Cada uno de ellos es el cimiento de una casa. La idea de estos muros de piedra que se observan son para evitar la humedad. Recordemos que aquí llueve 300 días al año. Son por lo menos 10 a 11 meses al año en que llueve mucho. Entonces los indígenas construyeron estos muros para evitar que la humedad penetrara la vivienda. En cada uno de estos montículos vivían entre 20 y hasta 50 personas. Solo en esta región del mundo se dan este tipo de estructuras arqueológicas. Uno de los elementos artísticos más valiosos del sitio de Guayabo son sus petroglifos, ¿verdad? Como este que tenemos acá. Esta es una incisión hecha sobre la piedra que posiblemente significaba algo para los grupos indígenas que vivieron acá. Desafortunadamente ya no sabemos qué significan y casualmente esa es la parte más difícil de la interpretación arqueológica, que son símbolos, que así como nosotros tenemos símbolos ahora que significan algo para nuestra sociedad, posiblemente para ellos también. El sitio de Guayabo es parte de un enorme asentamiento regional. Por ejemplo, esta calzada donde estamos caminando ahora es parte de un sistema de comunicaciones entre este sitio arqueológico de aproximadamente 20 hectáreas. Termina esta calzada a los 4 kilómetros y en otro asentamiento indígena, y así hemos encontrado 2 calzadas más. Se estima que Guayabo fue abandonado en el siglo XV. Si bien se ignoran los motivos, existen distintas teorías que intentan brindar respuestas a esta interrogante. Como otras tantas ciudades precolombinas de Centroamérica, hay varias teorías. Una es un cataclismo, una situación fuera del alcance de los habitantes que los hizo irse del sitio. Pensamos en los efectos de la actividad volcánica, una de las evidencias que no hemos encontrado con mayor frecuencia en el sitio. También pensamos en los problemas de guerras o de enfrentamientos entre grupos indígenas o inclusive los problemas de hambre. El problema del hambre en América Latina no es un problema de hoy, es un problema de toda una vida. Y en tiempos precolombinos, así como sucedió aquí en Guayabo de Turrialba, también sucedió con los mayas, sucedió con los incas, con todas las culturas indígenas. En torno a esta antigua civilización hay secretos y misterios que aguardan ser revelados y permanecen como uno de los grandes desafíos a futuro de los habitantes de Costa Rica. Todo esto nos ha dado información de dónde vinimos y lo que somos hoy día. Guayabo regionalmente es el sitio con mayor monumentalidad que hemos encontrado y que por suerte se ha conservado, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que aquí vivieron indígenas, seres humanos como nosotros, hace 2000 o 3000 años. Ellos tuvieron la capacidad de, sin la tecnología que tenemos ahora, poder construir una obra de esta naturaleza. Al volver, develaremos los misterios ocultos detrás de la historia de un mandatario que no siempre fue precisamente lo que parecía. Además, descubriremos cómo una cultura afro llegó a ser parte de la idiosincrasia tica. Parque Morazán, un sitio bautizado en honor al general que gobernó Costa Rica a mediados del siglo XIX. Lo que pocos saben es cómo inició verdaderamente su mandato y qué circunstancias provocaron el final de sus días. Estamos en el Parque Morazán, que hoy por hoy es uno de los parques más bellos que ostenta la ciudad de San José de Costa Rica. Es un parque muy amplio, es un parque con muy buenas áreas verdes, es un parque que ofrece un conjunto arquitectónico especial dentro de una área metropolitana sumamente saturada. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa en el año 1792. Inició su carrera política en Honduras, donde llegó a ser primer mandatario, y luego alcanzó la presidencia de la Federación Centroamericana, que además de su país, incluía a Guatemala y Costa Rica.
A finalizar la década de 1820, salía a flote la discusión de que es necesario o reformar o disolver la República Federal. Los diferentes estados emitieron cada uno sus respectivos decretos diciendo que se iban a separar de la República Federal Centroamericana. De manera que entonces sale exiliado y luego llamado por un grupo de costarricenses que estaban disgustados con el gobierno de Braulio Carrillo, que había sido jefe de Estado desde 1838. Carrillo contaba con una fuerte oposición entre algunas familias influyentes del país que estaban en contra de sus medidas de gobierno. Estos sectores decidieron convocar a Morazán, quien era famoso por las batallas que había ganado en defensa de la Federación Centroamericana. El general Morazán va a ser muy bien recibido por la élite cartaginesa, no solo por lo que significa políticamente, sino porque Costa Rica y sobre todo Cartago le está dando el apoyo a un general que saben que tiene amplios triunfos, que es recibido con características de héroe. En Morazán, Carrillo veía un enemigo, no solo por el asunto de la federación, sino porque para Carrillo, Morazán era un enemigo de que la capitalía de Costa Rica se centrara en San José. Justamente eso es lo que querían los enemigos de Carrillo. Carrillo ordenó al general Vicente Villaseñor dirigirse al mando de una tropa de 700 hombres a combatir la invasión de Morazán, pero el enviado depuso las armas y se unió a quien fue nombrado como nuevo jefe de Estado de Costa Rica, tras firmar el Pacto del Jocote. La traición de Villaseñor acelera la caída de Carrillo y por eso se exilia. Realmente entre la toma de San José y el exilio de Carrillo, digamos que son eventos que se realizan simultáneamente, ¿verdad? Después del Pacto del Jocote, Morazán toma el poder desde abril de 1842 hasta el 15 de septiembre del mismo año, de 1842. A poco de haber asumido, se encontró con dificultades y oposiciones a sus actos de gobierno, ocasionadas por los mismos que lo habían convocado a tomar el poder. Algunas de las personas que habían firmado el Pacto del Jocote, que lo habían apoyado, se convirtieron en sus opositores, ya avanzando el tiempo. Y el 15 de septiembre decidieron que ese mismo día iba a ser fusilado. Estamos en la esquina suroeste del Parque Central de San José. Aquí, la noche del 15 de septiembre de 1842, fue fusilado el general Morazán. Es una historia oculta porque no hay ni siquiera una placa conmemorativa para la muerte del general. Estamos ante el busto que ha sido erigido en este parque a la memoria del general Morazán. Pueden ustedes contemplar un busto que, digamos, no tiene las dimensiones históricas del héroe. Sin embargo, es un busto que ha erigido el pueblo costarricense en su memoria, pero sobre todo es un descargo de conciencia, ¿verdad? Porque de algún modo pesa ese fusilamiento que se hace en Costa Rica, ¿verdad?, al general en 1842. Entonces, 40 años después, los costarricenses y sobre todo las autoridades costarricenses tienen que hacer justicia histórica al héroe centroamericano. Francisco Morazán fue una persona que, sin haber nacido en este país, luchó por la unidad de los costarricenses. Muchos años después, otros inmigrantes cambiarían para siempre la cultura de Costa Rica. Cerca de San José se encuentra Puerto Limón, el sitio en el que hacia finales del siglo XIX se asentaron trabajadores provenientes de islas del Caribe y que ejercieron notables influencias musicales en la tradición cultural de Costa Rica. Estamos acá en el puerto de Limón, un lugar con una historia muy interesante. A partir de 1870 se produce la primera migración formal de gente que viene de las islas del Caribe, de afrocaribeños. Que van a llegar a Costa Rica en la década de 1870 a trabajar en la construcción del ferrocarril que va a comunicar San José con el Caribe costarricense, en este caso con un lugar que se está formando ahí que es Puerto Limón. Estos trabajadores venían de Jamaica, de Barbados, de islas que habían sido colonizadas por la Gran Bretaña. Los inmigrantes trajeron a Costa Rica ritmos como el mento, que es la música campesina de Jamaica, y el calipso,
un ritmo originario de Trinidad y que tiene como característica principal hablar de temas políticos y sociales. El calipso